pasará a ustedes, pero conozco a muchas personas, profesionales, que tienen un sueño, que tienen básicamente objetivos que quieren cumplir, reinventarse, tal vez lograr metas retadoras en la organización, emprender su propio negocio, obtener un ascenso en su empresa, mejorar su estado de salud, sus relaciones familiares. Sin embargo, ¿les beneficia solo soñar? ¿Qué les parece si convertimos el sueño en objetivos tangibles? Si convertimos el sueño en una visión y esa visión la llevamos a la acción. Y de eso se trata, planificación y acción. ¿Por qué se los comento? Porque por experiencia a nivel empresarial y también a nivel personal, es muy común que a veces invertimos mucho tiempo planificando, analizando el contexto, identificando riesgos, oportunidades, estableciendo objetivos y luego no logramos ejecutar con éxito lo que hemos planificado. De hecho, a nivel empresarial, un estudio realizado por Robert Kaplan, que fue el creador de una metodología conocida como cuadro de mando integral o Balance Scorecard, que es una metodología estratégica bien interesante, más adelante se las voy a comentar. Este consultor, este profesor de la Universidad de Harvard, comentaba que de ese estudio él llegó a la conclusión de que 9 de cada 10 empresas fallan a la hora de ejecutar la estrategia. Entonces, la principal preocupación de los ejecutivos no es solo la planificación, tiene que ver más con la ejecución exitosa de lo que hemos planificado. También existen barreras que se van a presentar a la hora de planificar, ya en unos minutos se las iré mencionando. Pero de eso se trata. También a nivel personal ocurre muchísimo. A mí siempre me sucedía, hace algunos años yo recuerdo que siempre yo tomo el mes de diciembre para analizar cómo me fue en el año, qué objetivos me voy a plantear para el año que viene. Y es muy tradición que el 31 de diciembre, con las uvas del tiempo, comience a pedir mis deseos, a plantearme mis objetivos. Y bueno, me ocurría siempre con mucha frecuencia que cada vez que llegaba el mes de diciembre yo sentía que estaba planteando los mismos objetivos del año pasado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a veces caemos víctimas de las urgencias del día a día y esto nos impide avanzar. Si no tenemos una visión clara, si no la tenemos establecida, si no es tangible, si no hay seguimiento, es poco probable que logremos avanzar. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo que es importante y nos enfocamos en lo que tal vez es urgente, caemos víctimas del día a día y luego estamos planteando los mismos objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, se trata de planificar, evidentemente, pero también de llevar esa planificación a un nivel de ejecución. Y es que el logro de un sueño no es más que la consecuencia lógica de un proceso, de un plan. Las personas de éxito triunfan a propósito. Su éxito es el resultado de la planificación y la ejecución. Por eso siempre es bien importante tener en cuenta estas dos palabras, planificación y acción. Cuando vamos a planificar, vamos a requerir información, vamos a requerir autoevaluaciones. Y esto es fundamental a nivel de lo que es la inteligencia emocional. Cuando nosotros vamos a planificar a nivel personal, es fundamental desarrollar la capacidad de autoconciencia, de autoevaluación realista, para poder identificar realmente cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, las amenazas que pueden estarse presentando, los principales obstáculos, para comenzar entonces a plantear objetivos y establecer acciones. Es muy común, sobre todo a nivel empresarial, que cuando estamos planificando, realmente no tenemos información del contexto y comenzamos a planificar, a hacer, por ejemplo, un FODA empresarial basado en lo que creo, pienso, considero, de acuerdo con mi experiencia, y a veces la estrategia que vamos planteando no es la más efectiva, porque no estamos basándonos en información exacta, en información real del contexto, sino que en muchas ocasiones estamos basados en lo que pensamos, creemos de acuerdo con nuestra experiencia. Es una de las principales barreras que se presenta a la hora de planificar, el no tener información del contexto. ¿Estamos de acuerdo? Y a nivel de ejecutar, caer víctimas de las urgencias del día a día, estar apagando incendios a nivel de nuestras organizaciones, a nivel familiar,
y perdemos de vista lo que es importante. Por eso es que es fundamental plantear claramente nuestra visión y convertirla en objetivos tangibles, sujetos a revisión, actualización y seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, chicos, en este momento les quiero hablar de 3 pasos fundamentales que espero que nunca olviden. 3 pasos sumamente importantes. El primer paso para planificar y ejecutar con éxito la estrategia es romper paradigmas. ¿Y por qué les hablo de romper paradigmas? Tenemos que ser capaces de identificar aquellos paradigmas, aquellos elementos que tal vez hoy pueden estarnos limitando y nos impiden avanzar. A ver, si yo en este momento les pregunto o les pido que por favor me definan el concepto de paradigma, ¿qué será un paradigma para ustedes? Rápidamente a través del chat. ¿Qué es un paradigma? A ver, chicos, ¿qué será para ustedes un paradigma? Una creencia, me comenta Adeisa. José también me comenta creencias. ¿Será un modelo preestablecido, correcto? Un modelo preestablecido. ¿Y por qué ese modelo es preestablecido o tenemos esa creencia? Modelos anteriores, me comenta Germán, una referencia. Excelente. Todos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero es importante comprender que no es así, que vemos las cosas como hemos sido condicionados para verlas, ¿ok? Y de eso se trata. Tal vez hemos sido condicionados y hoy existen paradigmas que nos están limitando y nos impiden avanzar. Es importante realizar esa autoevaluación, tener autoconocimiento para poder identificar estos paradigmas y comenzar a romper estas barreras que nos están limitando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, es que no soy bueno para los idiomas, nunca lo he sido, es tan dinámico el contexto que no podemos planificar. De hecho, conozco muchos gerentes que me comentan, Beatriz, ¿para qué voy a planificar si todavía no he terminado de planificar cuando ya el contexto ha cambiado? Y se va creando ese paradigma a nivel organizacional de que la planificación es pérdida de tiempo. Imagínense si es complejo mantenerse en un contexto sujeto a cambios, teniendo que revisar y actualizar nuestra planificación, nuestros objetivos. Imagínense el mientras vaya viniendo vamos bien, no tener realmente un plan establecido. Eso es fundamental. O por ejemplo, es que no estoy preparado, Beatriz, es que no es el momento, es que no tengo las competencias, es que es solo un sueño, los sueños solo son, no tengo las capacidades, ¿ok? Vamos nosotros limitando básicamente los objetivos que nos vamos a plantear y evidentemente esto nos impide avanzar. Es que no tengo tiempo de hacerlo, es que no tengo tiempo para hacer ejercicios, es que el contexto país, Beatriz, es que en esta situación país es muy complejo salir adelante con un proyecto de emprendimiento, es que ahora con la pandemia, ¿ocurre o no ocurre? Que vamos colocando excusas, que también nos estamos basando a veces en paradigmas que nos han ido condicionando, ¿ok? Por ejemplo, es que mi padre no lo logró, evidentemente yo tampoco lo voy a lograr. Y es que si quieres triunfar, no te puedes quedar mirando la escalera. Tenemos que empezar a subir escalón por escalón hasta llegar arriba, ¿ok? Entonces tenemos que identificar tal vez qué elementos hoy nos están limitando, cómo hemos sido condicionados y qué elementos que nos han condicionado nos impiden avanzar. El primer paso entonces es comenzar a identificar paradigmas limitantes y comenzar a romper estos paradigmas si queremos entonces subir escalón por escalón hasta llegar arriba. Y fíjense que la imagen de la escalera, chicos, no finaliza, porque es que de eso se trata. Siempre vamos a continuar incorporando conocimientos, experiencias, actualizando nuestra visión, porque de eso se trata. La estrategia es un proceso continuo. ¿Estamos de acuerdo? Como comenta María, a veces tenemos miedo a lo desconocido, miedo al qué dirán, miedo a perder lo que tenemos. Por ejemplo, acá es importante comenzar a salir de la zona de confort, ir a esa zona de aprendizaje, buscar herramientas, nuevos conocimientos. No se trata de perder lo que tenemos, se trata de ampliar esa zona de confort, de seguir incorporando nuevos conocimientos, herramientas que nos permitan ir haciendo esa zona cada vez más amplia,
¿ok? Pero bueno, el segundo paso, después de romper los paradigmas, es analizar el contexto. Para ustedes poderse plantear objetivos, deben hacer un análisis totalmente objetivo y basado en información, sea a nivel empresarial, sea a nivel personal. Tenemos que analizar el contexto. Tenemos que identificar cuáles son las fortalezas, las debilidades de nuestra organización a nivel de nuestros procesos, con información, basados en indicadores, en análisis de resultados. Tenemos que ir desarrollando el autoconocimiento a nivel personal y, por supuesto, identificar elementos claves del contexto externo, ¿ok? A nivel tecnológico, a nivel legal, a nivel de los proveedores, de la competencia, de los clientes, si estamos haciendo un análisis de contexto empresarial, y a nivel personal también, qué oportunidades nos trae el contexto, qué herramientas podemos seguir incorporando. Ahora bien, una vez que ya tenemos información del contexto, podemos comenzar a plantear nuestros objetivos y establecer claramente esa visión. ¿Hacia dónde va mi organización a mediano o largo plazo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es ese mapa futuro? ¿Ok? Que me estoy planteando a nivel personal, a nivel familiar, por ejemplo. Es importante, una vez que hemos logrado romper los paradigmas, analizar el contexto y establecer claramente la visión para poder enfocarnos, para poder trabajar en función a lo que es significativo e importante para nuestra organización y para nosotros. Covey, el creador o el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, a mí me encanta mucho ese libro, se lo recomiendo, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, comentaba lo siguiente: es muy común trabajar y trabajar más y más duro para subir la escalera del éxito, solo para darnos cuenta que esta escalera está apoyada en la pared equivocada o está inclinada en la pared equivocada. ¿Puede ocurrir, chicos, que estamos trabajando más y más duro solo para darnos cuenta que el objetivo no estaba claramente establecido? Que tal vez estoy trabajando más y más duro, pero estoy avanzando en la dirección incorrecta, que no he logrado comprender cuál es mi visión y apoyar mi escalera en la pared correcta. Puede ocurrir a nivel empresarial cuando no tenemos información del contexto, puede ocurrir a nivel personal si no hemos logrado realizar esa autoevaluación, si no tenemos autoconocimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Será o no será importante entonces definir claramente ese enunciado llamado visión? Mapa futuro. ¿Hacia dónde va mi organización? ¿Hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos? ¿Qué es significativo para mí? ¿Qué quiero lograr a mediano o largo plazo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y el tercer paso es la acción, porque yo puedo romper paradigmas, puedo evidentemente analizar el contexto, plantear objetivos, establecerme una dirección, un mapa futuro, pero ocurre en muchas organizaciones y también a nivel personal, es muy común que luego que hemos planificado no logramos ejecutar, porque comenzamos entonces a colocar excusas, a trabajar en función al 10% de las excusas, y esto nos impide avanzar. Tenemos entonces que comenzar a trabajar en desarrollar las capacidades de inteligencia emocional, en comenzar a desarrollar un lenguaje proactivo, que es el lenguaje de liderazgo, un lenguaje proactivo, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, hacer que las cosas sucedan, identificar oportunidades, incorporar nuevas oportunidades. Una persona proactiva no es solo capaz de identificar oportunidades, somos capaces también de crear nuevas oportunidades, y de eso se trata. Un lenguaje proactivo, el no puedo versus el puedo, el no tenemos otra opción, así son las cosas y no hay nada que se pueda hacer, versus vamos a ver todas las opciones para poder avanzar. Tenemos entonces que trabajar en desarrollar estas importantes capacidades y, por supuesto, ir desarrollando ese lenguaje proactivo, que es el lenguaje del liderazgo. Es lo que nos va a permitir ir a un nivel de ejecución exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son 3 pasos. El primero de ellos, romper paradigmas. El segundo de ellos, establecer claramente la visión. Asegurar que nuestra escalera está apoyada en la pared correcta. Y el tercero, ya tengo apoyada la escalera, ir a la acción. Comenzar a subir escalón por escalón. Seguir incorporando herramientas. Comenzar a desarrollar el lenguaje proactivo, que es el lenguaje del liderazgo. ¿Estamos todos de acuerdo con estos 3 pasos fundamentales? ¿Estamos todos súper yupi?
Y bueno, chicos, cuando hablamos de la proactividad, que lo comentaba Kobe, es el primer hábito de la gente altamente efectiva. Cuando hablamos de la proactividad, quiero hacer una pequeña introducción de un principio que considero que es importante que ustedes lo conozcan, lo comprendan y lo comiencen a incorporar. Es el principio 90-10 de Kobe. ¿Qué nos dice Kobe en el principio 90-10? Les comento. El 10% de nuestra vida, escuchen bien, está relacionado con todo aquello que nos ocurre que no podemos controlar. No podemos controlar una tormenta, no podemos controlar el tráfico de la ciudad, no podemos controlar el contexto actual de una pandemia que afecta a la población mundial, no podemos controlar que nuestro jefe llegó a la oficina muy molesto porque tuvo un problema con su esposa y nos ha respondido bastante mal, no lo podemos controlar. El 10% de nuestra vida está relacionado con todo aquello que no sucede, que no podemos controlar. Sin embargo, el restante, el 90% restante, está determinado por la forma como reaccionamos ante lo que nos ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente somos dueños de nuestros resultados. Sin embargo, es muy común que nos quedemos enfocados en el 10% de las excusas. Es que ahora con el contexto actual de la pandemia, es que mi jefe no está comprometido, me encantaría desarrollar un sistema de gestión de calidad en mi empresa, pero la alta dirección no tiene compromiso, o me encantaría desarrollar un programa de capacitación para mi equipo de trabajo, pero es que no tengo presupuesto, es que me encantaría, Beatriz, hacer ejercicio todos los días, comenzar a hacer mi curso de inglés, pero es que no tengo tiempo. Entonces comenzamos a enfocarnos en ese 10% de las excusas que nos impide avanzar. Si nos enfocamos realmente en el 90%, porque este 10% evidentemente lo tenemos que conocer, ¿ok? No es que lo vamos a perder de vista. Tal vez este 10% está dentro de lo que hoy puede ser nuestro círculo de preocupación. Es importante identificar ese 10% para que ustedes puedan diseñar estrategias. A nivel de una empresa es importante monitorear ese 10%, el contexto legal, tecnológico, los clientes, comenzar a identificar esos elementos, tener retroalimentación oportuna para entonces trabajar en ese 90%, diseñar una estrategia que nos permita mantenernos en el mercado. A nivel personal ocurre lo mismo, necesitamos tener información de ese 10%, pero no para utilizarla como excusa, sino para establecer, reformular nuestra estrategia, nuestros objetivos. Nosotros no tenemos control sobre el 10% que nos sucede. Como les comentaba, no podemos evitar que el carro se descomponga, que el proveedor no me entregue, que el autobús llegue tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el 90% restante es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nosotros determinamos el otro 90%. ¿Y cómo lo determinamos? Con nuestra reacción. Y de eso depende. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos entonces que trabajar, dar un 100% en todo lo que hacemos, eso estaría dentro del 90%, identificar información clave que se encuentra dentro de ese 10% para nosotros poder establecer nuestras estrategias y por supuesto ir avanzando en un contexto bastante dinámico en el que la única constante que existe siempre será el cambio. Pero para eso necesitamos siempre revisar, hacer seguimiento a los objetivos, tener información actualizada, medir, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Entonces, es importante con este principio 90-10 comprender que somos dueños de nuestros resultados, que si damos un 100% en todo lo que hacemos, inevitablemente vamos a alcanzar los objetivos que nos estemos planteando. También es fundamental que comencemos a trabajar sin excusas, a generar cambios positivos, a trabajar en lo que hoy es mi círculo de influencia, porque estoy totalmente segura que si todos trabajamos hoy en lo que hoy es nuestro círculo de influencia, eso va a ir teniendo un impacto en lo que hoy es para nosotros el círculo de preocupación, y de eso se trata. Entonces, quiero compartir en este momento con ustedes una lectura que a mí me encanta. Habla de la generación de cambios positivos, de la importancia de generar cambios positivos, que dice así: muchas personas suelen ser ilógicas, irrazonables y egoístas. Ámalas de todas maneras. Si haces bien, algunos te criticarán y no lo agradecerán. Haz el bien de todas maneras. Si tienes éxito, ganarás tantos enemigos como falsos amigos. Triunfa de todas maneras. El bien que hagas hoy será olvidado mañana.
hazlo de todas maneras. Lo que construyas durante largos años puede ser destruido en una sola noche. Construye de todas maneras. Algunas personas necesitan ayuda y algunas de ellas te atacarán si pretendes dárselas. Ayúdalas de todas maneras. Da al mundo lo mejor de ti de todas maneras. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dar un 100% en todo lo que hacemos, dar al mundo lo mejor de nosotros de todas maneras, y de eso se trata. Trabajar en ese círculo de influencia, porque esto